Hola, buenos días, mis niños de grado cuarto. Espero se encuentren todos muy bien, que hayan descansado, que hayan aprovechado este fin de semana. El día de hoy, en este corto video, espero que, que sea corto, quiero explicarles un poquito más a fondo, a profundidad, lo que hemos visto en clase acerca de el encuentro de los dos mundos, lo que significó el viaje de Cristóbal Colón a lo que después bautizarían como el continente de América. ¿Sí? Entonces es muy importante este acontecimiento por todos los conocimientos y por todo lo que se empezó a compartir entre estas dos partes del mundo. Quiero explicar un poquito algunas cosas que ya he explicado en clase anteriormente y que también pues hemos reforzado con los videos, pero quiero hacer un énfasis en la división de la historia. ¿Sí? Porque saltamos de la edad antigua, de la antigüedad, de los egipcios, de los romanos, de los griegos, de Mesopotamia, saltamos desde ahí directamente hasta los viajes de Colón. Y pues entre esos acontecimientos, entre la edad antigua y el viaje de Colón, pues pasaron muchísimas cosas, lo que conocemos como la Edad Media. ¿Sí? Y eso lo vamos a profundizar ahorita. Entonces, por favor, pongámosle mucha atención, tratemos de ver el video completico hasta el final y cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, la anotamos en el cuaderno y la próxima vez que nos veamos por Zoom, pues les responderé esas preguntas. Entonces, pues vamos a iniciar. Aquí les comparto, pues, estas diapositivas para orientar un poco nuestra clase el día de hoy. Yo lo titulé de esa forma, el encuentro de dos mundos, porque eran realmente dos mundos completamente diferentes, que habían evolucionado de forma diferente, tanto biológica, es decir, las especies animales, los seres humanos evolucionaron muy diferente a cómo evolucionaron en otras partes del mundo, y también culturalmente. ¿Sí? Porque todos los aprendizajes que se construyeron en sociedades en el continente americano, pues eran muy diferentes a los conocimientos que se construyeron en los continentes europeos y asiáticos, que entre ellos hubo como intercambios desde el principio, desde siempre, entre Europa, Asia y África. Pero pues con América todavía no, sino hasta los viajes, o bueno, el primer viaje importante de Cristóbal Colón. Bueno. Entonces, quiero mostrarles esa tablita. Por favor, cópienla en su cuaderno, decórenla bien bonita porque es muy importante que tengamos esto en cuenta. En la parte de arriba, pues hago la división que siempre les he comentado entre prehistoria e historia y que esta se divide por el desarrollo de la escritura 3.500 años antes de Cristo, ¿cierto? Todo el tema de la escritura en Mesopotamia. Ahí es cuando se divide cuando empieza la historia, ¿sí? De ahí para atrás es prehistoria. Así como la prehistoria se divide en diferentes eras geológicas, como lo hemos visto, que el periodo cámbrico, el precámbrico, la era jurásica, el triásico, todo eso que vimos en algún momento, pues asimismo se divide la historia, ¿sí? La historia se divide en tres de la siguiente manera. Una que es la edad antigua, todo eso que veíamos de los egipcios, de los griegos, de los romanos. Otra que es la edad media, que es un periodo interesantísimo, que ya vamos a ver de eso. Y otro que es la edad moderna, que es donde nos encontramos. Hay algunos autores, algunos filósofos que dicen que ya superamos esa edad moderna y que estamos en la edad posmoderna. Sí, pero esas ya son otras discusiones. Yo por mi parte sigo pensando que estamos en la edad moderna. Sí, ese es como mi posicionamiento, pero pues seguramente vamos a escuchar en algún momento que algunas personas dicen que estamos en la posmodernidad, pero eso es otro carreto que después les voy a contar. Entonces, la edad antigua inicia desde el momento en que inicia el tema de la escritura, es decir, 3.500 antes de Cristo, ¿sí? Y va hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Resulta
que en la antigüedad empieza la civilización de los romanos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y empieza a volverse ya no una civilización, sino un imperio, que un imperio ya es que abarca más territorios, controla más población, controla más recursos, eso se volvió Roma, un imperio que empezó a absorber a otros imperios, como ocurrió con los griegos, como ocurrió con los egipcios, todas esas civilizaciones fueron absorbidas por el imperio romano. En algún momento este imperio se divide en dos, ya vamos a hablar de eso, uno el imperio romano de Occidente y otro el imperio romano de Oriente. ¿Sí? Estos dos imperios caen, pero pues con 1000 años de diferencia. El de Occidente cae en el 476 después de Cristo y el de Oriente cae en el 1453, 1000 años de diferencia. Pero cada uno de estos imperios romanos que cae marca el inicio de una nueva edad. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, inicia la Edad Media, y cuando cae el Imperio Romano de Oriente, eh, y después con el viaje de Colón, entonces inicia la Edad Moderna. De eso ya vamos a profundizar. Ahí en la partecita de abajo de este gráfico yo marco acontecimientos importantes que marcaron un quiebre, una ruptura de la humanidad, ¿sí? De esas edades, ¿sí? Lo fue el caso de la escritura, lo fue la caída del Imperio Romano, lo fue el histórico viaje de Colón, y ahorita yo al final en el 2020 marco esta pandemia que estamos viviendo, porque debemos entender que esto que estamos viendo en este momento es un acontecimiento histórico enorme, de grandes proporciones, que permitirá que el mundo no vuelva a ser como antes. Así como con el descubrimiento de América, el mundo no volvió a ser el mismo de antes, así mismo va a ser el tema de esta pandemia, porque nos hemos tenido que adaptar mucho, ¿sí? Y hemos tenido que hacer muchos cambios, ¿sí? Y hemos tenido que, bueno, reconstruirnos en muchos aspectos y volver a nacer en temas económicos, en temas de salud, en temas psicológicos. Entonces, pues este quiebre que genera esta pandemia también es un acontecimiento histórico que va a marcar un antes y un después, y eso quiero que lo tengamos presente. Nosotros estamos viviendo un momento histórico, nosotros estamos viviendo un momento importante, tal como lo vivió la generación que vivió el acontecimiento del descubrimiento de América, así como lo vivió la generación que descubrió la escritura, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta y vayamos pensando como, ¿qué posibilidades hay de reconstruirnos, de reinventarnos, de recrearnos a partir de este acontecimiento que estamos viviendo? Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de las diferentes edades históricas. Ya hemos hablado mucho de la Edad Antigua, entonces la Edad Antigua comprende todo eso de los egipcios con sus enormes pirámides, de los griegos con sus pensamientos y sus filosofías, sus impresionantes templos a los diferentes dioses, a Zeus. La antigüedad también abarca los inicios del Imperio Romano, la construcción del Coloso, abarca toda esa conquista de Mesopotamia, los templos, las construcciones, todas las maravillas del mundo antiguo, de las que consultamos en alguna ocasión para una tarea, forman parte de este periodo de la humanidad, de la edad antigua. Todo eso de Cleopatra, todo eso de Alejandro Magno, que fue un griego que empezó a conquistar grandes territorios, todo este tema de Julio César, todo esto forma parte de la Edad Antigua. En la Edad Antigua resulta que empiezan, en la Edad Antigua inicia como todo ese auge y toda esa gloria del Imperio Romano. Pero en algún momento, bueno, ahí vemos el primer mapa, el que está con verde y anaranjado, todo el territorio que llegó a conquistar el Imperio Romano durante su expansión, durante su crecimiento. Eso es importante porque todos esos territorios van a empezar a tener cosas en común, van a tener un lenguaje en común, un idioma, que es el latín. Bueno, en diferentes partes va a cambiar algunas cositas que va a dar paso a los lenguajes, a las lenguas actuales, como el castellano, como el francés, bueno. Pero entonces, en esos tiempos, era muy importante el Imperio Romano porque empezó a hacer como más homogénea la cultura de toda Europa.
¿sí? Llevando los ideales griegos a toda Europa, haciendo como una unificación, ¿sí? Además de eso genera diferentes formas de cultura, de comercio y de religión. En algún momento, este poderoso imperio empieza a tener muchos quiebres, ¿sí? Hay muchas personas poderosas, muchos políticos que empiezan a dividirse, a tal punto que el imperio se divide en dos imperios romanos. Uno, el imperio romano de Occidente, con capital en Roma, en la histórica Roma, y otro, el imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla. ¿Sí? Se llama así por un antiguo emperador que se llamó Constantino. Eh, con el tiempo, el imperio romano de Occidente empieza a desintegrarse, empieza a dividirse en diferentes reinos. ¿Sí? Ya no es un imperio unificado, sino es como un rompecabezas muy fragmentado. Esta división se hace más o menos en el siglo V después de Cristo. Mientras todo esto pasa, el Imperio Romano de Oriente, ese sí sigue muy fuerte, ¿sí? Y ese va a durar 1000 años más que el Imperio Romano de Occidente. Entonces tengamos en claro una cosa. En el occidente ya empiezan a existir diferentes reinos, lo que vamos a conocer más adelante como Francia, Inglaterra, España, Italia, ¿sí? Entonces ya se empiezan a formar estos países, mientras que al oriente sigue todavía el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Ahí también empiezan diferentes conflictos con los turcos, ¿sí? Que van a ser muy importantes más adelante. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se da fin a la Edad Antigua y comienza la Edad Media. ¿Por qué es importante la Edad Media? Bueno, porque ha influenciado mucho en la cultura general de la humanidad, ¿sí? Aquí vamos a ver todo el tema de príncipes, princesas, reyes, caballeros, castillos, torres defensivas, murallas, todo eso lo vamos a ver en la Edad Media. La Edad Media solo es aplicable, digamos, ese contexto para hablar de Europa, ¿sí? No podemos hablar de Edad Media ni en América ni en Asia porque son cosas diferentes. Ahorita estamos hablando de Europa y en Europa, pues, este periodo se conoció como la Edad Media. ¿Qué pasó aquí? Empezó a haber lo que se conocieron como las cruzadas, grandes batallas entre caballeros católicos, ¿sí? Al mando del Papa, ¿sí? Intentando conquistar tierras que le pertenecían a los musulmanes, es decir, a los turcos. Entonces ahí empiezan diferentes conflictos que, bueno, vamos a ver más adelante cómo culminan. En la Edad Media pues fue muy importante todo el tema de los monasterios, las bibliotecas, se fundaron importantes universidades como Harvard, como, bueno, muchas importantes universidades en todo el mundo. Mm, y empieza mucho el tema del conocimiento, empieza a generarse mucho conocimiento, especialmente en los monasterios, porque el conocimiento era exclusivo, de exclusivo acceso para los monjes y los sacerdotes. ¿Sí? También empieza a generarse un miedo frente a lo desconocido. A los bosques oscuros no podemos entrar porque allá hay monstruos y empiezan a generarse todo ese imaginario de diferentes criaturas mitológicas, el tema de los dragones, el tema, bueno, todo eso, el tema de los duendes, los gnomos, y todo eso va a inspirar a un montón de cuentos, como los que a veces vemos los domingos por la mañana en televisión, los cuentos de los hermanos Grimm. Todo ese contexto que nos narran los cuentos de los hermanos Grimm son en ese tiempo de la Edad Media. Todo ese tema de Blancanieves, todo ese tema de Caperucita Roja, todo ese tema de los enanos, de los príncipes, de las reyes, de las brujas. Las brujas van a ser muy importantes también en esta cultura porque se van a empezar a perseguir a todas las mujeres y bueno, a hombres también, pero en menor medida, sobre todo a mujeres que se creen que son brujas y se empiezan a condenar, se empiezan a ahorcar. Bueno, eso es una matanza
de gente impresionante, creyendo pues que cualquiera es una bruja. También ocurren cosas importantes como la peste negra, ¿sí? Que empieza a expandirse por toda Europa y a matar muchísimas personas. La población de Europa se redujo a la mitad por culpa de esta peste negra que mató millones y millones de personas. ¿Cuándo termina la Edad Media? Con los viajes de Cristóbal Colón. Aunque bueno, como nosotros decíamos en clases anteriores, antes de que Colón realizara sus viajes, ese imperio romano que veíamos ahorita, el imperio romano de Oriente, el que todavía no había sido derrotado, pues finalmente fue derrotado. Teníamos entonces, aquí está este mapa, el imperio bizantino, que es el imperio romano de Oriente, y aquí están los diferentes reinos europeos. El imperio bizantino cae cuando los turcos toman la ciudad de Constantinopla, por allá en el año, por aquí estaba en el cuadrito, en el año 1453. ¿Sí? Con importantes cañones, con importantes desarrollos de la pólvora que desarrollaron los turcos, lograron destruir los muros y las defensas de la ciudad de Constantinopla. La conquistaron y la bautizaron después como Estambul, que hoy es la capital, todavía es la capital de Turquía. Es una ciudad muy bonita que yo ya les he dicho que pues es un proyecto ir a conocerla en algún momento. Y recomiendo que pues busquen imágenes, busquen fotos, busquen pinturas que se consiguen también en Google Imágenes sobre la Catedral de Santa Sofía, porque fue primero un monumento de las creencias religiosas de los romanos, luego cuando los turcos invaden esta ciudad, la reconstruyen y la vuelven un patrimonio o un símbolo religioso de los turcos. Entonces también muy interesante. Cuando cae esta ciudad, como yo les decía, hay un bloqueo entre Europa y Asia, específicamente entre la India, con los países, con los territorios con que comerciaban muchísimas cosas, entre esas especies. Entonces ahí empieza la necesidad de explorar nuevas rutas comerciales hacia las Indias y poder obtener pues ese comercio y esas especias que eran muy codiciadas por los europeos. ¿Cierto? Pues por tierra no se podía porque en la mitad estaban los turcos, entonces tenían que buscar rutas marítimas. Ahí es cuando Cristóbal Colón pues tiene la teoría de que el planeta o de que la Tierra es redonda o tiene una forma esférica y que si se va por el occidente derecho llega al oriente, dándole la vuelta al planeta. Y ahí es cuando se encuentra con este enorme continente que luego se llamaría el Nuevo Mundo para terminar llamándose América. Entonces es muy interesante. Aquí les comparto precisamente un mapa de Europa de esos tiempos. Ese es un mapa de los tiempos de Colón, de Cristóbal Colón, cuando todavía no existía o no habían, cuando todavía no existía, no, porque recuerden que América pues lleva existiendo muchos miles y millones de años, tanto como Europa. Pero pues este conocimiento nuevo sobre un nuevo continente que adquirieron los europeos pues va a cambiar todo el mapa que ellos tienen del mundo. Pues ahí vemos algunas cositas parecidas del mapa como ellos lo tenían pensado, de cómo creían que era el mundo en Asia, Europa y África, y pues es parecido al que hoy conocemos ya con toda la tecnología y con todos los desarrollos científicos que hay. Bueno, con la llegada de Colón a América, de Cristóbal Colón al continente americano, al Nuevo Mundo, termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna, en la que todavía estamos nosotros, en la que pues yo considero que todavía estamos, ¿no? Hay algunos que dicen que estamos en la posmodernidad, como les dije al comienzo, pero bueno, eso es otra cosa. La Edad Moderna ya incluye todo el tema de la colonia, la invasión, el saqueo del continente americano. Incluye también importantes hechos históricos como las independencias de estos territorios a manos de algunos personajes como Simón Bolívar, en el caso de América del Sur, en el caso de George Washington y bueno, todo ese tema de la independencia de Estados Unidos de los ingleses. Ellos se independizan de los ingleses y años después
aquí nos independizamos de los españoles. También por esos tiempos está todo el tema de Napoleón Bonaparte, que es un personaje importantísimo, súper interesante, es uno de los personajes que a mí más me gustan de la historia. Ustedes van a ver sobre él seguramente más adelante por allá en séptimo, octavo, pero pues lo recomiendo muchísimo para que vayan consultando porque fue importante también para la independencia de todos estos países, indirectamente, sin quererlo, pero fue muy importante. También en esos tiempos estuvo todo el tema de Leonardo da Vinci, sus importantes inventos, sus importantes pinturas, todo lo que sabemos de este personaje también se desarrolló por estos tiempos. Entonces, pues, muy interesante. Bueno, finalmente ya para concluir este video, quiero compartirles esta imagen. Algo así es como yo quería que ustedes hicieran la infografía que les pedí de tarea para la semana pasada. Quiero que miren este mapa, quiero que lo analicen, quiero que vean los diferentes productos y de dónde, de qué parte del mundo vienen. Entonces, pues así mirando rápidamente, de Europa provienen lo que son las manzanas, lo que es la lechuga, lo que es el trigo, algunas especies de nabos, guisantes como las arvejas, el vid, el olivo, las uvas, bueno, las uvas y el vid es como lo mismo. De Asia vienen las bananas, el coco, viene también la cebolla, viene de Asia. De algunas partes de Asia y de África también viene el café, el algodón. Bueno, aunque en América también había algodón. Sí, hay algunos productos que son únicos de Europa, otros que son únicos de Asia, otros que son únicos de América, y también hay productos que son comunes de todos estos continentes, sino que evolucionaron de maneras diferentes, pero pues son técnicamente el mismo producto, como por ejemplo el algodón. Vemos que hay algodón en África, vemos que hay algodón en Asia, vemos que hay algodón en Europa y vemos que había algodón también en América. Productos americanos interesantes, el girasol, la fresa, los arándanos, la calabaza, todo lo que son los pimientos para hacer ají, ¿qué más? Papaya, maíz, el aguacate es de la parte americana, específicamente de lo que hoy es México, al igual que el cacao también es de ahí, en la zona andina pues el tomate, bueno, muchos productos que yo invito a que ustedes miren detalladamente en el mapa y pues se hagan como en su cabecita la idea de que fue importantísimo y muy variado el intercambio entre estos continentes. Sí, también algunos animales como el pavo y la alpaca o la llama fueron domesticados aquí en América, mientras que los caballos, cerdos, vacas y gallinas fueron en Europa y Asia. La historia es como es, chicos, la historia es una cosa interesantísima, es una cosa hermosa, porque gracias a la historia, gracias a los acontecimientos, es que hoy somos lo que somos. Gracias a lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, somos hoy lo que somos. Gracias a lo que está pasando hoy, somos lo que seremos en el futuro. Entonces, pues, la invitación es a que miremos esos acontecimientos importantes que nos llevaron a pasar eh, de un periodo de la historia a otro y también que analicemos y miremos los acontecimientos que están pasando hoy que nos pueden llevar también a eso, pasar de una edad o de una era a una completamente nueva, con diferentes desarrollos tecnológicos, con diferentes necesidades, con diferentes retos, con diferentes conocimientos. Mis niños, espero que este video haya sido lo más entretenido posible, que hayan entendido pues lo que quería enseñarles. Vuelvo y repito, las preguntas por favor anótenlas y siempre háganlas. Cuando tengan la oportunidad siempre háganlas porque es muy importante que no nos quedemos con preguntas. Y además pues con las preguntas es que relacionamos conocimientos antiguos con conocimientos nuevos, con conocimientos que todavía no tenemos. Entonces, la pregunta es como ese conector entre diferentes conocimientos, por eso es muy importante. Mis niños, entonces, pues espero que estén muy bien. Por ahí les voy a ir comentando a través de comunicados en cibercolegios y a través del horario de la otra semana cómo vamos a hacer el tema de lo de la Casa Museo de la Moneda, que eso ya es
prácticamente un hecho que vamos a hacer pues esas charlas, esas exposiciones muy interesantes sobre la economía en Colombia, que es pues lo que nos van a explicar en el Museo Casa de la Moneda la otra o la siguiente semana. Yo les confirmo bien ese dato. Mis niños, un abrazo fuerte, cuídense mucho, ya saben, juiciosos, hagan las tareas y lávense las manos como siempre les digo. Los quiero mucho y bueno, estamos hablando cualquier cosita. Chao.